Bienvenidos a nuestro canal de Educación Matemática. En este video aprenderemos a resolver problemas que involucran dados comunes y a calcular los puntos que no son visibles. Prepárate para comprender de forma clara y visual estos conceptos. ¡Comencemos! Comencemos hablando de los dados comunes. Un dado estándar tiene 6 caras, numeradas del 1 al 6. Al sumar los números de todas las caras, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, obtenemos un total de 21 puntos. Además, hay un detalle importante. En un dado común, las caras opuestas siempre suman 7. Por ejemplo, el 1 está opuesto al 6, el 2 al 5 y el 3 al 4. Esta relación entre las caras opuestas es fundamental y nos permite resolver diversos problemas con dados, especialmente cuando necesitamos calcular los puntos no visibles. En resumen, la suma total de puntos en un dado común es 21, y la suma de puntos de las caras opuestas en un dado común es 7. En la mayoría de problemas sobre dados, se busca obtener el total de puntos de las caras no visibles en cierto arreglo. Esto se presenta en dos casos. Comencemos con el primer tipo de problemas: los puntos no visibles de acuerdo al gráfico. En estos problemas, el objetivo es sumar los puntos de las caras que no son visibles en el gráfico. La fórmula para resolver estos problemas es muy sencilla. Sumamos los puntos totales de los dados y restamos los puntos visibles en el gráfico. Veamos un ejemplo. En la imagen, tenemos dos dados colocados en cierta disposición, en la que algunas caras son visibles y otras no. Sabemos que cada dado tiene un total de 21 puntos. Así que, si tenemos dos dados, multiplicamos 21 por 2, lo que nos da un total de 42 puntos. Luego, observamos los puntos visibles en cada dado. En el dado de abajo, observamos los puntos 3 y 1. Mientras que, en el dado de arriba, observamos los puntos 3, 5 y 1. Sumamos estos puntos visibles, obteniendo 13. Finalmente, restamos 13 a los 42 puntos totales y obtenemos 29 puntos no visibles en el gráfico. Así, la cantidad total de puntos no visibles en el gráfico es 29. Y eso es todo. Es un método rápido y efectivo para resolver este tipo de problemas. Pasemos ahora al segundo caso: los puntos no visibles para una persona en el gráfico. En estos problemas, asumimos que un observador está viendo los dados desde un punto específico. Debido a la posición de los dados, no puede ver ciertas caras, aunque puede girar y observar otras que no se muestran en el gráfico. Imaginemos a Carlos, quien está mirando dos dados apilados sobre una mesa. Como Carlos puede girar alrededor de los dados, las caras que él no puede ver son las que se unen entre los dados y la cara del dado que se apoya en la mesa. En este caso, Carlos no puede ver la cara superior ni la inferior del dado sobre la mesa. Pero sabemos que la suma de los puntos de las caras opuestas en un dado es igual a 7. Tampoco puede ver la cara de abajo del dado de arriba, la cual es opuesta al 1. Al sumarse con su cara opuesta, también da 7 puntos, lo que indica que la cara que no se ve debe ser de 6 puntos. Por lo tanto, los puntos no visibles para Carlos deben ser 7 más 6, lo que es igual a 13 puntos. Problema 1. El problema nos presenta una imagen con 6 dados comunes sobre una mesa y nos pregunta cuál es el total de puntos que no son visibles. Para resolver este problema, debemos recordar que cada dado tiene 6 caras con un total de 21 puntos. Además, la suma de los puntos en las caras opuestas siempre es igual a 7. Esto significa que, si conocemos los puntos visibles en un grupo de dados, podemos determinar cuántos puntos están en las caras no visibles con una simple resta. Total de puntos en los dados menos total de puntos visibles en el gráfico. Como tenemos 6 dados, multiplicamos 21 por 6, lo que nos da un total de 126 puntos en todos los dados. Si a estos puntos le restamos los puntos visibles en el gráfico, podremos hallar los puntos no visibles. En la imagen, los puntos visibles son 6, 3, 3, 1, 5, 4, 4, 1, 3, 1 y 2.
Sumando estos valores tenemos 6 más 3 más 3 más 1 más 5 más 4 más 4 más 1 más 3 más 1 más 2, lo que es igual a 33 puntos visibles. Finalmente, restamos los 33 puntos visibles del total de 126 puntos para encontrar cuántos puntos están en las caras no visibles. 126 menos 33 es igual a 93. En conclusión, el total de puntos no visibles en el gráfico es 93. Problema 2. En este problema, se nos presenta una imagen con varios dados comunes colocados sobre una superficie y nos preguntan cuánto suman los puntos de las caras no visibles en el gráfico. Para resolverlo, comenzamos recordando que cada dado tiene 6 caras y que la suma de los puntos en todas sus caras es 21. Observamos en la imagen que hay 5 dados visibles. Por lo tanto, multiplicamos 21 por 5 para encontrar el total de puntos en las caras de estos 5 dados. Al hacer esta multiplicación, 21 por 5 nos da un total de 105 puntos. El siguiente paso es sumar los puntos visibles, ya que, restándolos del total, podremos obtener los puntos de las caras que no están a la vista. En la imagen, vemos que los puntos visibles en las caras de los dados son 1, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 2 y 1, lo que suma un total de 36 puntos visibles. Finalmente, para hallar el total de puntos en las caras no visibles, restamos estos 36 puntos visibles del total de 105 puntos en todos los dados. Así, al hacer 105 menos 36 obtenemos 69. En conclusión, la suma de los puntos de las caras no visibles en este gráfico es 69. Problema 3. En este problema, Camila ha colocado 4 dados uno sobre otro, formando una pila vertical en una mesa. Ella puede observar todos los lados expuestos de los dados, ya que puede moverse alrededor de la pila y ver las caras visibles. Sin embargo, cada dado tiene caras ocultas, es decir, caras que están en contacto con la superficie del dado siguiente o con la mesa. La tarea es determinar cuántos puntos de esas caras no visibles se suman en total. Para resolver este problema, primero debemos recordar una característica importante de los dados comunes de 6 caras. En cada dado, la suma de los puntos en las caras opuestas siempre es 7. Esto significa que, si vemos una cara con un número determinado, podemos saber que la cara opuesta tendrá un valor tal que ambos sumen 7. Ahora, vamos a analizar cada dado individualmente. Empezaremos con los 3 dados inferiores de la pila. En cada uno de estos dados hay 2 caras que no son visibles para Camila. Estas 2 caras son opuestas entre sí y, como ya mencionamos, suman un total de 7 puntos. Entonces, para cada uno de estos 3 primeros dados, tenemos una contribución de 7 puntos provenientes de sus caras no visibles. Al sumar estos 3 valores de 7 puntos, obtenemos que los primeros 3 dados aportan 21 puntos en total en sus caras ocultas. Pasemos ahora al cuarto dado, que está en la parte superior de la pila. Este dado, al estar en la cima, solo tiene una cara oculta, que es la que está en contacto directo con el tercer dado. Ya que la cara visible de este dado muestra el número 4, sabemos que la cara opuesta, que es la cara oculta, debe tener 3 puntos. Esto se debe a que 4 más 3 suman 7, siguiendo la misma regla de que las caras opuestas de un dado siempre suman 7. Así, en el caso del cuarto dado, tenemos una contribución de 3 puntos en la cara no visible. Finalmente, para encontrar el total de puntos que no son visibles para Camila, sumamos los 21 puntos de los 3 primeros dados con los 3 puntos del cuarto dado. Esto nos da un total de 24 puntos que no son visibles para ella. En conclusión, el número total de puntos no visibles para Camila es 24. Problema 4. En este problema, Juan ha colocado 5 dados comunes sobre una mesa, y aunque puede girar alrededor de la mesa para observar los lados visibles de los dados, algunas caras quedan ocultas debido a la disposición de los dados y el contacto entre ellos o con la superficie de la mesa. Nuestro objetivo es calcular la suma máxima de puntos de todas las caras que no son visibles para Juan. Recordemos que en un dado común de 6 caras, las caras opuestas siempre suman 7. Esto significa que, si una cara visible muestra un número, la cara opuesta tiene un valor tal que ambos suman 7.
Primero, analicemos los tres dados que están en la base. El primer dado de izquierda a derecha tiene tres caras ocultas. Dos de ellas son opuestas entre sí, sumando 7 puntos, y una tercera cara oculta cuyo valor es desconocido. Pero como el problema nos pide hallar la máxima cantidad de puntos ocultos, asumimos que esta cara oculta muestra 6 puntos. En total, el primer dado oculta 13 puntos. El segundo dado tiene 4 caras ocultas opuestas entre sí, sumando un total de 14 puntos. El tercer dado oculta 2 caras. Una de ellas tiene 5 puntos, al ser opuesta a una cara visible de 2 puntos, y la otra tiene 1 punto, al ser opuesta a una cara visible de 6 puntos. En total, el tercer dado oculta 6 puntos. Entonces, al sumar los puntos de los 3 dados inferiores, obtenemos un total de 33 puntos no visibles. Luego, pasamos a los 2 dados superiores. Cada uno de estos dados tiene solo una cara oculta que está en contacto con los dados de abajo. Si la cara visible muestra 3 puntos, entonces la cara oculta tiene 4 puntos. Así, los 2 dados superiores suman 8 puntos en total en sus caras ocultas. Finalmente, sumamos los 33 puntos de los dados de la base con los 8 puntos de los dados superiores, obteniendo un total de 41 puntos en las caras no visibles para Juan. En conclusión, la máxima suma de puntos de las caras que Juan no puede ver es de 41 puntos.